era evidente que el tenso escenario que se vive en Oriente Medio iba a arrastrar a otros países. ¿Y por qué no? Para que algunos aprovechen precisamente lo que está pasando para meterse incluso con la soberanía de otros países. Y aquí entra a tallar Turquía. Y es que la propia administración de Recep Tayyip Erdogan ha decidido meterse en Irak y en Siria. ¿De qué se trata esto? Vamos a comentarlo. Por si no fuera poco el tenso escenario que se vive en Oriente Medio, en esta situación entre Israel con el grupo palestino Hamas, ahora con los hutíes, también con el Hezbollah, debemos comentar lo que ha decidido hacer el propio Recep Tayyip Erdogan, y es que Turquía lanzó ataques aéreos contra las posiciones del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, prohibido en el territorio turco, en el norte de Irak y de Siria. Así como lo escuchan, los han atacado directamente, en el cual se ha cobrado la vida de 59 personas. Todos miembros pues de este grupo que, como sabemos, es catalogado por terrorista por algunos países incluso, no solamente por Turquía. Esto ha sido declarado por el propio ministro de Defensa, Yagan Güler. El mismo dice que, en respuesta a los ataques contra las posiciones, ellos decidieron lanzar ataques aéreos contra 71 blancos en el norte de Irak y de Siria. Y según él, los 59 que han terminado han sido o habrían sido terroristas. Ahora, la noche del 23 al 24 de diciembre, 6 soldados turcos fallecieron en el norte de Irak a causa de un ataque por los propios militantes de este Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Según el Ministerio de Defensa turco, otros 6 fallecieron y uno resultó herido en un enfrentamiento con los propios militantes del Partido del Kurdistán. Al día siguiente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que Turquía acabó con 12 combatientes en el norte de Siria y de Irak. El alto mando del Ministerio de Defensa de Turquía viajó el domingo a la frontera con Irak. El conflicto armado entre ambos países, o mejor dicho, entre Turquía con el partido o el grupo armado de los trabajadores del Kurdistán, se ha reanudado ya desde el 2015. El problema es que ante el actual escenario que se está viviendo en la geopolítica actual, algunos países están siendo atacados incluso por dos lados, por dos bandos, como es el caso, por ejemplo, precisamente de Irak y de Siria, que en el caso de Irak ha recibido incluso del propio Estados Unidos y ahora de Turquía, y en el caso de Siria que recibe ataques de Turquía y también del propio Israel. Sea cual sea el escenario en el cual algunos dicen que es justificado, tomando en cuenta a dónde va dirigido, también es verdad que se están pasando completamente por alto algunas normas internacionales, como es por ejemplo el tema de la soberanía nacional, o al menos intentar acordar algo con los propios gobiernos de turno, algo que sencillamente no está sucediendo. Pero esto no es algo nuevo en la ejecución de la estrategia del propio Recep Tayyip Erdogan. El mismo, de todas maneras, toma pues sus propias iniciativas, no consulta ni siquiera con la Alianza Atlántica y muchas veces otros países incluso ven hasta con envidia lo que hace la propia administración turca porque ellos no pueden hacer eso. Esto lo ha dicho por ejemplo el propio Emmanuel Macron, presidente francés, quien ha dicho que cuando la propia administración turca toma algunas medidas, lo hace sin consultarle ni siquiera a la Alianza Atlántica y no tiene consecuencias, mientras que los propios europeos tienen que consultar cada una de sus medidas, cada uno de sus movimientos, algo que no le sienta nada bien a la propia administración francesa y a varios países de la Unión Europea. Lo único cierto es que este tenso escenario que se vive en Oriente Medio puede arrastrar tranquilamente a más países a un escenario incluso de confusión. Claro, tiene que salir al frente Turquía a decir que por si acaso ellos son los que han directamente a Irak y a Siria, porque si no lo hacen, se puede generar una tensión bastante preocupante de algunos países que no necesariamente tendrían que haber actuado o, en este caso, haber respondido ante un ataque inicial. Y sí, en este complicado escenario, muchos expertos consideran que cualquier intercambio de ataques o malentendido siquiera en este escenario que se está viviendo puede arrastrarnos a un conflicto todavía mayor, que el mundo no se espera en esta parte del mundo y sobre todo nadie estaría calculando. La viceprimera ministra ucraniana, Yulia Kivridenko, ha advertido el día de hoy que su país no va a poder entregar los pagos, que van a tener que posponer el pago de salarios y pensiones de funcionarios públicos y de millones de ciudadanos. Esto porque Estados Unidos y la Unión Europea no están cumpliendo con enviar ayuda financiera que prometieron. Esto ha informado el Financial Times. Y claro, en este escenario tan complicado, ¿esta sería una estrategia por parte de Ucrania para presionar a Estados Unidos?
Lo que es cierto es que la funcionaria del Estado ha dicho que Kiev ha tratado de ahorrar dinero y cambiar las prioridades de gasto desde septiembre, cuando el apoyo de sus aliados comenzó a flaquear. Detalló también que el país de Europa del Este ha aumentado a 50% un impuesto sobre las ganancias inesperadas de los bancos y ha transferido ingreso de un impuesto suplementario sobre la renta del 1,5% del gobierno local al central. Se están haciendo movimientos económicos dentro de Ucrania en un escenario en el cual, como hemos comentado, incluso el país estaba calculando declararse en bancarrota. Sin embargo, ella misma ha señalado que Ucrania ya está de hecho en un déficit, por lo que cerca de 5.000 millones de dólares en desembolsos de donantes y prestamistas internacionales en diciembre no van a ser suficientes para cubrir las necesidades del gasto. En este escenario, la propia funcionaria ha informado que su país va a dar prioridad a la defensa y al servicio de la deuda, es decir, que incluso los pensionistas van a dejar de recibir dinero porque tienen que seguir peleando contra Rusia. Esto, lo que ella misma dice, es que existe un enorme riesgo de financiación insuficiente para ciertos sectores sociales. Y es que un colapso total de la sociedad es lo que podremos terminar viendo en la propia administración ucraniana. Dicho en otras palabras, si no llega la ayuda prometida por los aliados occidentales, Kiev podría tener la necesidad de retrasar los pagos de los salarios de 500.000 funcionarios públicos y de 1.400 millones de docentes, así como la prestación de 10 millones de pensionistas. Ella misma dice que el apoyo de los socios es sumamente importante, lo necesitan urgentemente, pero que, por si acaso, si esta ayuda no llega, no le van a dar la prioridad a sus ciudadanos, y más importante, y tal vez preocupante, ni siquiera a los pensionistas, a la población más vulnerable. La misma funcionaria ha agregado que si la ayuda no llega, la economía ucraniana podría volver al modo de supervivencia, luego de recuperarse en el 2023 gracias al crecimiento del Producto Interno Bruto estimado por el Fondo Monetario Internacional en un 4,5%. Y sí, a principios de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por el Partido Republicano, aprobó una ley de ayuda a Israel por el valor de 14.300 millones de dólares. No obstante, el proyecto de ley separó la ayuda de la solicitud de financiación suplementaria de los 106.000 millones de dólares que la administración de Joe Biden estaba solicitando y en la que se incluía a Ucrania. Es decir, que el número y en este caso el monto con el que se iba a ayudar a Ucrania va a ser todavía menor de lo que se habían imaginado y le habían prometido al propio Volodymyr Zelensky, si es que acaso termina llegando. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.